Entonces, igualmente, si se dan cuenta, pues a través de esta separación que acabamos de hacer, nosotros podemos obtener esta representación de aquí, en donde esta representación está completamente en función exclusivamente de la amplitud y la fase. Entonces, esto es la parte, es una representación completa del senoide en función de la magnitud y la fase de este. Entonces, el equivalente, pues teníamos esta parte que es BDT igual a BM coseno de omega t más phi, que esto es en el tiempo, y su representación es igual a BM y su ángulo de fase. Y entonces esto aquí, de aquí, se llama representación fasorial. Entonces, en conclusión, si se dan cuenta, un fasor no es más que una representación compleja del coseno. Entonces, pues bueno, esto de los fasores, pues, permite una reducción en el cálculo de varias cosas. Por ejemplo, un fasor o la manipulación entre fasores, lo único que requerimos es saber manipular números complejos. Eso sí, definitivamente se requiere si queremos estar en fasores, pero pues bueno, ya vimos que si están en la forma correcta, pues se pueden manipular adecuadamente. A veces lo tedioso es pasar todo o cambiarlos de forma adecuadamente. Pero bueno, pues ya vimos que no es así como que la gran ciencia, solamente es fijarnos bien, tener los ángulos adecuados, hacer raíces por ahí, es decir, cuando aplicamos Pitágoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tiene tanto problema. Puede llegar a ser ligeramente talachudo, pero no, nuevamente la ventaja es que no partimos más que de sumas, restas, multiplicaciones y algunas raíces, divisiones. Eso es por un lado. Por otro lado, también la representación fasorial, a pesar de que tiene esa pequeña desventaja que necesitamos el conocimiento complejo de números, el conocimiento, perdón, de números complejos y la teoría básica, tiene como ventaja, por otro lado, que ya no requieren lidiar con eso que tanto les cuesta y que de plano sufrieron demasiado cuando se supone que ya llevaron 3 materias de eso, pero bueno, y ya no requieren meterse con ecuaciones diferenciales, ya no requieren meterse con cálculo diferencial ni con el cálculo integral. Entonces, no sé si ya habían visto que la transformada de Laplace es una expresión que permite llevar del tiempo a la frecuencia. Entonces, la transformada de Laplace lo que hace es justamente, o espero les hayan comentado, que elimina todo el cálculo diferencial e integral para convertir a algo puramente algebraico y solamente hay que operar algebraicamente. Entonces, pues esto de aquí, un fasor, está muy, muy, muy llevado de la mano con la transformada de Laplace, es digamos que una representación alterna. Entonces, pues igual, la transformada de Laplace nos lleva a la frecuencia, la representación del fasor o una representación fasorial también nos lleva al dominio de la frecuencia. O sea, como vemos aquí, aquí aparece el tiempo y aquí ya no aparece el tiempo. Entonces, como nos lleva al dominio de la frecuencia, pues solamente es necesario operar con operaciones elementales, y algebraicas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, no. Bien, entonces es importante que ustedes chequen, vean lo siguiente. La representación que hicimos o los cálculos que hicimos es sí, solo sí. En este caso, nuestro voltaje está en una forma coseno. Entonces lo sacamos de ahí, partimos de ahí. Entonces la recomendación es que siempre que ustedes vayan a utilizar una representación fasorial,
para cumplir todo lo que les voy comentando a lo largo de esto de los fasores, siempre todo debe de estar en forma de coseno. O sea, de tal manera que si por alguna razón ustedes tienen un circuito aquí y les dicen que B de t, su fuente, es un seno, es 5, por ejemplo, seno de no sé, 5t más un ángulo 30 grados, por ejemplo. Entonces, para operar adecuadamente con los fasores van a tener que pasar este 5, seno de 5t más 30, lo van a tener que pasar a una forma coseno. Entonces ya vimos que si operamos adecuadamente este ángulo de aquí, ese ángulo de fase, entonces podemos tener por ahí una equivalencia. Entonces, para que lo consideren. Igualmente, muchas veces, pues llega a suceder que nos llegan a salir senos por ahí en algunos voltajes, entonces para seguir operando, pues recomiendo que lo pasen a coseno. Entonces eso es lo que está aquí. Debe de estar en forma de coseno. Entonces, pues ahora vamos a hacer un ejemplo. Muy sencillo. Tenemos, se nos pide hallar la suma entre estas dos representaciones, que ya las podríamos ver incluso como números complejos. Nos piden hallar la suma de ese numerito de ahí, que es 40 con su ángulo de 50 grados, más 20, que es la amplitud, con un ángulo de fase de menos 30 grados. Entonces, pues, se puede hacer, hay dos maneras de hacerlo. La primera es, y la que a mí me gustó, o me gusta, pues es pasar esta de aquí, pues a su representación en forma en forma cartesiana o rectangular. ¿Cómo? Pues recordemos que esta parte, que es X, pues se calcula como el coseno del ángulo, y esta, que es Y, es el seno de la fase. Entonces, si hacen esa operación, pues nos da este valor. De hecho, primero que nada, también en todo este tema que veamos de fasores, si ustedes toman su calculadora, si se van a Mod Setup y le aprietan Mod Setup, pues le salen una serie de varias opciones, y en la columna de la derecha, le sale, en el número 2, le sale la palabra complex. Bueno, está resumida, dice CMPLX. Entonces realmente hace alusión a la palabra complex. Si ustedes le dan y aprietan, cuando le aprietan va a regresar a la pantalla principal donde pueden operar, y entonces arribita les aparece ahora la palabra complex, igual la misma que apretaron. ¿Por qué es esto? Porque si ahora ustedes quieren operar directamente entre números complejos, por ejemplo, si se dan cuenta, en las calculadoras Casio, en las plateadas, algunas versiones negras y algunas versiones blancas, en el símbolo, en los botones que están arriba de los números, hay uno que dice ENG, que es el de Engineering, que ya se los había enseñado, y arriba tiene una I de imaginario. ¿La ven todos? Sí. Entonces, si ustedes aprietan ahora el ENG, directamente les aparece el número imaginario. Entonces, por ejemplo, si aprietan 5 ENG, es decir, 5i más 2, y le dan igual, entonces la representación que aparece en la calculadora es directamente 2 más 5i. ¿Sí? E inclusive la otra ventaja es que si tienen ese 2 más 5i y después aprietan más 3i menos 7, por ejemplo, y le dan igual, directamente hace la operación, saliéndoles menos 5 más 8i.
¿Sí a todos les salió? Sí. Sí. Bien, entonces, con la calculadora, pues también pueden ir de esta representación, pueden poner inclusive esa representación. Para los que tienen este tipo de calculadoras, en el número menos, la tecla menos, que está igual del lado izquierdo, está arriba de una tecla que se llama RCL. Arriba tienen una que está como entre paréntesis, un menos, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bien. Si ustedes se dan cuenta, arribita de esa tecla está dibujado, del lado izquierdo está dibujado algo así, tiene este dibujo, y del lado derecho tiene este de aquí en diferentes colores. Entonces, si ustedes aprietan, por ejemplo, esto que es 40 y le dan Shift y esa tecla, entonces les aparece esto en pantalla. Y entonces, si le aprietan 50 y después le dan igual, o sea, 40 y después le complementan escribiendo aquí con 50 y le dan igual, pues van a ver que les sale justamente la representación en forma cartesiana. Les da justamente 25.71, 711 más los 30.641, 77, bla, 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 y. Sí. Bien, entonces, pues el punto es que su calculadora les permite operar muy sencillamente con los complejos. Bien, otra cosa más. Pongan en su calculadora un número complejo cualquiera, por ejemplo, 7 más 8i, como lo que acabo de decir. Entonces van a tener en pantalla 7 más 8i. La calculadora nos permite llevar esa representación a la representación que ustedes quieran. Entonces, la tecla número 2, tienen la tecla número 2, y también arribita dice complex. No es CMPLX. Entonces, esto está en una sola tecla, que es la tecla número 2. Entonces, ustedes tienen ahorita en pantalla 7 más 8i y nuevamente aprietan Shift 2, les abre un menú donde el 1 dice arg, el 2 dice conjugate, el 3 dice, es una flecha así, y dice R, teta, y el 4 dice, es una flecha, y que dice A más B, I. Entonces, lo que les está diciendo es, ¿qué quieren hacerle ese número complejo? ¿Quieren sacar el argumento? Es decir, su ángulo. ¿Quieren sacar su conjugado? ¿Quieren pasarlo a una representación de la forma polar? ¿O quieren llevarlo a su forma rectangular? Entonces, si ustedes eligen el 3, les va a cambiar la pantalla. Les cambia la pantalla a ANS, flechita, R teta. Y si ustedes le dan igual, entonces les da justamente la representación de este número en su forma, perdón, el número pasado, el que eran, ya ni me acuerdo cuál les puse, les da la representación directamente en su forma polar. Entonces, pues con esas dos cosas ustedes pueden operar muy sencillamente entre números. Inclusive los pueden mezclar. Por ejemplo, escriban esto en su calculadora. Escriban 7 más 8i y todo eso dividido entre 3, 43. Gracias. ¿Cuánto les da eso? Si lo escriben directamente en su calculadora con lo que acabamos de ver. 8.81 más 1.95 y No. a mí me salió menos 0.9228.
Recuerda que estamos operando, aquí sí es importante que si vas a operar en grados, entonces cambias tu calculadora a grados. Porque aquí sí hace diferencia si metes el ángulo en radianes o en grados. Ok. ¿Sale 10.6301, profe? No, en primera no les puede salir un solo número. A ver, me salió Porque, 3.52 ajá, más 0.35. y, exactamente. Ah, bueno, sí es que es 35, 89, 47, 0308. Ajá, 3.52 más 0.35. 89. Sí, es que la tenía en radianes, por eso me salió un solo dígito. Sí. Entonces, si ustedes meten esto en la calculadora, les debe de salir eso exactamente. Sí. Esta parte de aquí se mete directa, 7 más 8i, y esta parte pues deben de ponerle 3, y después lo que les acabo de enseñar, que es el shift con la tecla de menos para que les salga este simbolito, y agregarle con el 43. Si ustedes hacen esa división directamente bien, les debe de salir esto de aquí. ¿Ya a todos les salió ese resultado? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, ya, profe. Sí, también. Vientos. Entonces, pues si se dan cuenta, su calculadora les ofrece bastantes ventajas para operar los números complejos. Y que lo cual bastante hace que la parte como que era tediosa de los números complejos, pues ahora se haga un poquito más light para operar. Entonces, pues ya que tenemos esto en la representación cartesiana o rectangular, también pasamos el 20 ángulo de menos 30 grados, lo pasamos a su representación y sumamos término a término. Es decir, este más este y este más este, dándonos este resultado. O equivalente, si agarran en su calculadora y ponen 40, 50 grados más 20 menos 30, les debería de salir el mismo resultado. 40, 50 más 20 menos 30. Sí, está bien. Exactamente. Entonces, pues su calculadora les ahorra un poquito de trabajo, y aquí mismo, pues si lo queremos pasar a su representación polar, pues igualmente Shift 2, que es el de complex, apretamos el número 3 para pasar en forma polar y nos da 47.726691, y el ángulo que es de 25.62629, ¿no? Recordemos que cómo se obtiene esto, pues se obtiene como la raíz de 43.03 al cuadrado más 20.64 al cuadrado. Y también les da. ¿Y cómo se obtiene el ángulo? Pues como la tangente inversa de 20.64 entre 43.03. Y les debe de dar. Les debe de dar lo mismo, ya sea que lo hagan a través de la calculadora o que hagan las operaciones por separado. Entonces, solo para corroborar, hagan las dos operaciones. ¿Si da o no da? Sí, profe. Sí, sí sale así. Sí, sí da. Bien, entonces, pues,
Igual el ángulo, ¿lo hicieron? Entonces sí les dio, ¿no? Sí, profe. Bien. Entonces, pues, dependiendo la complejidad de lo que vayamos haciendo, pues, la calculadora nos puede aliviar un poco. Por ejemplo, si ahora se les pide hacer esta operación, que es 10 menos 80 grados más 3 menos 8J y todo eso dividido entre la multiplicación de 2 más 3J por 8 menos 6J. ¿Cuánto les da esto? ¿Es 0 ángulo de menos 80 grados? No, es 10. Ah, ok. Según a mí me da 1.74 menos 10.08J. No, a mí me dio diferente. Menos 0.04 Ajá, menos 0.51. ándale, ese mero. ¿A los demás cuánto les dio? Igual. Igual, ¿cuál? El menos El Miguel. 0.04. Ah, sí, ya me salió. Menos 0.J. Y en su forma polar, ¿cuánto les da en su forma polar? Digo, este mismo número que lo tenían en calculadora, solamente directo lo podían ya pasar a su forma polar. Profe, Dime, a mí me salió en el número complejo menos 0.3263. tienes que asegurar que metas adecuadamente bien todos los números, sobre todo este de aquí. Ok. Checa igual lo de que estés en grados, no en radianes. A ver, lo vuelvo a hacer, gracias. Sí, Profe, sí. Dime. había dicho que era Shift más la tecla 2, pero bueno, es que yo tengo una calculadora diferente y, Ajá. y pues no me aparece esa opción. Busca entre tus teclas Ajá. numéricas una que arriba diga eso, complex. Complex. ¿Tienes una calculadora que es blanco con negro? Ajá. Pica, ves que está el que dice menú setup. Ajá. Aprietas ese botón y te sale un menú que dice calcular y al de al lado está complex. Es que este menú es diferente.
No complex. Ah, sí. Ya seleccionas ese y ya lo puedes hacer. Ah, muy bien. Gracias. Sí. Entonces, ¿cuánto le sale en su forma polar? En forma polar sale 0.512 Ujú. con ángulo de, bueno, el otro es menos 94.57. Sí, exactamente. Bueno, 94.57. Entonces, esto es en su forma polar. Dos opciones, ya sea que lo hayan hecho a través de esta operación o que lo hayan, es decir, operando con la raíz y el arco tangente o a través de la calculadora. Claro está que pues si lo hacen todo directamente por la calculadora, pues se van a ahorrar bastante tiempo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Ya todo le salió la forma polar? Ya, profe. Sí. Ok. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. No. No, todo bien. Bien, pues entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar ahorita. Sí, hasta aquí le vamos a dejar y si no tienen dudas, pues entonces continuamos el viernes, ¿no? Sí. Profe, el viernes. Bien, entonces pues es